Vamos a hacer el siguiente planteamiento respecto a lo que platicábamos en la tarde de la potencia y las corrientes en función de un número complejo. Entonces ahora nos presentan un esquema, al igual que los que hemos manipulado, nos presentan este esquema, es una conexión estrella-estrella de un sistema. Ahora ya está balanceado, pero en cuanto a fuentes, pero está desbalanceado en cuanto a cargas. Ya las cargas ya no están en paralelo, ya las cargas están conectadas en una estrella. Por lo tanto, se manipula de una forma un tanto diferente. Dice, es el 257, dice, determina la corriente de línea del circuito trifásico de esta figura y considera un voltaje A de tal y tal. Yo les había comentado que era bastante complicado encontrar la polaridad en una senoidal, el semiciclo positivo y el semiciclo negativo. Sin embargo, la literatura nos pone esto con la finalidad de dar polaridades y entonces que se realice las mallas con una coherencia que nosotros estamos acostumbrados a ver. Entonces, estaríamos diciendo que este voltaje A sería igual a 110 ángulo de 0. El voltaje B, que sería serían 110 ángulo de 120. Y el voltaje C de este lado serían 110 ángulo, aquí era negativo y aquí es 120. Entonces me marcan estas polaridades. Para encontrar la corriente de línea me piden IA. Básicamente lo que me están diciendo es que yo realice una malla aquí y una malla acá. Con eso encontraría yo las corrientes de malla y obviamente la corriente que va aquí en el centro, en esta pequeña línea que comparten ambas dos mallas, tendría que aplicar una ley de Kirchhoff de corrientes, si yo lo quiero ver en el mismo sentido. Es decir, una corriente va a ir de este lado y la otra corriente va a chocar. Por lo tanto, si yo aplico una ley de Kirchhoff de corrientes acá, en este nodo, yo tendría, ya sea en el superior o en el inferior, yo tendría que la corriente en el nodo de abajo sería esta, aquí le llegaría una y aquí le saldría otra, una especie, si ustedes recuerdan, de supermalla. O bueno, el análisis muy similar al de una supermalla cuando analizábamos la rama donde estaba la fuente de corriente. Entonces de este lado entra y de este lado sale. Entonces si yo aplico esa ley de Kirchhoff en alguno de los dos extremos de los nodos, entonces me va a dar la forma para calcular esta corriente, que sería esta IB. Las cargas están desbalanceadas, todas son diferentes. Aquí lo que yo estimaría es que tengo cargas capacitivas por el signo, y una carga inductiva. Es decir, que a lo mejor tengo por ahí unos motores sincrónicos o unos motores de inducción. Entonces, en ese sentido, el planteamiento es el siguiente. Hacemos exactamente la misma mecánica, la misma lógica que nosotros realizábamos en los esquemas. Propias positivas, compartidas negativas. Entonces estamos hablando de que este sería mi malla 1, mejor este sería mi malla 2. Propias positivas, las propias son impedancias, entonces las vamos a agrupar de 2 en 2. La parte real y la parte imaginaria. Esta es una impedancia, esta es propia. Esta también es propia, por lo tanto es más los 20 más los 30J. Y todo eso de una corriente. ¿Cuál es la corriente? I1. Menos las compartidas. ¿Cuáles son las compartidas? La impedancia se toma completa en par. 20 más 30J. ¿Con quién está compartida? Con I2. Llego aquí y es de más a menos. Por lo tanto es más 110 volts, ángulo de menos 120. Llego aquí, de menos a más es menos 110 volts, ángulo de 0.
y todo eso es igual a 0. Entonces le damos una maquillada. Reales con reales, imaginarios con imaginarios. Entonces 80 y 20 son 100 más 80J. Todo eso es de I1. Menos 20 más 30J. Todo eso es de I2. Los otros términos los paso con signo contrario del otro lado, por lo tanto sería 110 ángulo de 0 menos 110 ángulo menos 120. Y aquí tengo la ecuación 1. Vamos con la malla 2. Malla 2. Para la malla 2, propias positivas igual compartidas negativas. Entonces las propias básicamente serían 20 más 30J. Perdón. Más 60 menos 40J. Esto es de I2. Menos las compartidas 20 más 30J. Pero ahora de I1. De más a menos, vamos con las fuentes, va a ser más. La fuente de 110 ángulo de 120 y le doy vuelta de este lado, entra negativa, sería menos 110 ángulo de menos 120. Nuevamente le damos una pequeña maquillada, reales con reales, imaginarios con imaginarios, estamos hablando de que serían 80 menos 10J, esto sería de I2, menos 20 más 30J, esto sería de I1. Del otro lado sería cambiando el signo de estas dos fuentes, bueno, aquí me faltó el igual a 0, entonces quedaría como 110 ángulo de menos 120 menos 110 ángulo de 120. Y entonces ya tengo mis dos ecuaciones. Tengo esta ecuación y esta de acá. Ordenamos el sistema. Ahí están mis dos ecuaciones. Insisto, la ordenamos. Esta es positiva. Tenemos estas dos. Tenemos un sistema de 2×2. ¿Qué procede? Procede resolver dicho sistema en el sentido de encontrar ambas dos corrientes. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Primero hay que eliminar las operaciones que nos indican de este lado para poder hacer ya sea yo sugiero un método de sustitución, pueden hacer algún tipo de determinante. Yo sugiero estos dos métodos para realizar la solución de estas ecuaciones. Entonces
Vamos a iniciar. ¿Qué es lo que se hace con estos? Bueno, estos vamos a transformarlos a coordenadas o a un sistema binómico. Entonces necesitamos transformar los 110 ángulo de 0, los 110 ángulo de 120 y los 110 ángulo de menos 120. Yo les hacía el comentario que básicamente si nosotros consideramos que los ángulos están medidos respecto a la horizontal, al considerar eso, entonces las funciones trigonométricas tienen un determinado orden, en el sentido de que vamos a ocupar el coseno para las x y el seno para las 10. Entonces recuerden, esta es hipotenusa, por lo tanto aquí sería coseno de 0 por 110, eso es igual a la parte real. La parte imaginaria, 110 por el coseno de 0. Esto me va a dar 0 y esto me va a dar los 110 volts. De igual forma de este lado, x sería igual a los 110 por el coseno de 120 y y aquí sí va a tener cateto opuesto, sería 110, perdón, aquí me equivoqué, es seno, aquí es seno de 120. X sería igual a los mismos 110, pero ahora es el coseno de menos 120. Y y sería igual a 110 por el seno de 120 negativo. Entonces, teniendo yo estas conversiones, entonces yo puedo simplificar las operaciones aquí planteadas. Una vez simplificadas las operaciones, entonces determino el valor de x, valor de y, en este caso i1 e i2. Una vez determinado el valor de i1 e i2, entonces aplicamos la ley de Kirchhoff en uno de los dos nodos, es decir, ya sea en este punto o en este punto, ya sea que lo quiera yo ver así o bien nosotros platicábamos de una resistencia que está en medio de dos mallas y veíamos que circulaba una corriente de este lado y la otra corriente circulaba en este lado. Aquí existía un choque de energías donde esta energía y esta energía se encontraban y algunas partes se anulaban, pero otras permanecían y esa era la corriente que circulaba en esta rama. Bajo ese mismo principio que nosotros estudiamos en el primer parcial e incluso en el segundo, entonces podemos analizar esta rama central y así podemos determinar la corriente de línea. Ahora bien, para que este problema sea un poquito más interesante, entonces teniendo las corrientes de línea podemos calcular la potencia total de las cargas. ¿Cómo calcularíamos la potencia total de las cargas? Bien, para calcular la potencia total de las cargas estamos hablando de que este es mi sistema de cargas. Entonces, si este es mi sistema de cargas, yo sé que la potencia en esta carga se define como V por I, la potencia en esta como V por I y la potencia en esta como V por I. Pero resulta que aquí las corrientes les van a salir en polares si lo resuelven utilizando ese tipo de sistemas, o les van a salir las corrientes, como A más BJ, un número complejo. Entonces, cuando les sale un número complejo, lo tienen que transformar a polar. Y al transformarlo en polar, la magnitud es la que van a utilizar aquí. Pero ¿qué necesito calcular? El voltaje. Y yo sé que el voltaje lo calculo por ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm?
el voltaje va a ser igual a la intensidad por la resistencia. En nuestro caso va a ser igual a la intensidad por la impedancia. ¿Cuál es la impedancia? Pues esta. ¿Cuál es la corriente? Esta que acabo de calcular. Una vez que calculo el voltaje, lo vuelvo a multiplicar por la corriente. Ojo, este voltaje y esta potencia lo que me piden es un producto de magnitudes, es decir, la magnitud del voltaje y la magnitud de la corriente. Si no nos acordamos, recuerden que esto representa las raíces cuadradas de las x al cuadrado más las y al cuadrado. Únicamente magnitud. Para calcular la segunda potencia, que es la real, entonces para calcular la segunda potencia sigue siendo magnitud del voltaje por magnitud de la corriente por el coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Pero hay algo curioso, esto tiene una conexión en estrella, por lo tanto, esa conexión implica que aquí le ponga yo una espantosa raíz de 3. Para el caso de la reactiva va a ser igual la raíz de 3 veces el voltaje por la corriente, ambas en magnitud, pero ahora por el seno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Teniendo estas consideraciones, esta va a ser para la carga 1 y voy a calcular para la carga 2 y para la carga 3. Y al igual que hicimos en el ejemplo del día de hoy, vamos a sumar esos dos catetos, formar un triángulo, un sistema grande, un triángulo grandote, y entonces ahí sacamos la potencia total de las 3 cargas. Que ese, en este sentido, sería la actividad que tendrían que hacer el día de hoy. Este es el planteamiento. En este caso el planteamiento está bastante tranquilo porque me dan ya el circuito. Si no me dieran el circuito, pues entonces ahí me metería yo un poco en conflictos. Tendría que recuperar todas las características que tenemos debidas a la teoría y empezar a desmembrar los enunciados para ver qué datos podemos rescatar bajo esos criterios y esas características. ¿Sale, ingenieros? Bueno, por mi parte